Hoy, hace exactamente 3 décadas, el 9 de noviembre de 1989, fue derribado el Muro de Berlín. La historia de este Muro de Berlín es una historia de familias y de ideologías separadas, es una historia de migración, es una historia de economía y también de cambio. Es una historia verdaderamente fascinante que fotografía en pocos kilómetros mucho de nuestra humanidad. Se trata de una historia que inició al final de la Segunda Guerra Mundial, cuando Alemania se rindió ante los países aliados y el país se dividió en 4 zonas de ocupación bajo la influencia del Reino Unido, de Estados Unidos, de Francia y de la Unión Soviética. Berlín, que era la capital de Alemania y sigue siendo, estaba en la zona soviética. Sin embargo, los aliados decidieron también dividir la capital en 4 partes controladas por cada uno de estas 4 grandes potencias que habían salido triunfantes de la Segunda Guerra Mundial. Para 1949, Alemania ya estaba dividida en 2. Por un lado, la República Federal de Alemania, conocida como Alemania Occidental, que siguió el modelo capitalista de Reino Unido, de Estados Unidos y de Francia, y la comunista República Democrática Alemana o Alemana Oriental, bajo la Unión Soviética, con un sistema de partido único y economía planificada. De un lado, en Alemania Occidental, había libertad de movimiento y la gente podía expresar libremente sus ideas, mientras que en Alemania Oriental las reglas eran más estrictas y una policía secreta, la Stasi, supervisaba absolutamente todo lo que hacía la población. Se estima que 500.000 de personas cruzaba cada día esta frontera en ambas direcciones y obviamente este 500.000 de personas era perfectamente capaz de comparar lo que de un lado y del otro de la frontera sucedía, así que fue solamente cuestión de tiempo cuando miles de personas empezaron a migrar de un lado de Alemania al otro. Finalmente, en 1961, las autoridades comunistas ordenaron que se construyera un muro para dividir el este y el oeste de Berlín y evitar así que la gente cruzara de un lado al otro. No fue una construcción cualquiera y fue un día que de verdad le digo que la historia de este muro es fascinante, porque mire lo que pasó. Esa noche del 13 de agosto se levantó una primera versión de este muro y se levantó, como le digo, durante la noche de manera sorpresiva y rápida, utilizando grandes rollos de alambre de púas justo adentro del sector este de la ciudad. Imagínense la mañana siguiente, cuando muchas personas se despertaron para descubrir que habían quedado en el lado equivocado del muro, separados de sus familias, de sus amigos y de sus familiares en Occidente. En los días siguientes, las autoridades de Alemania del Este comenzaron poco a poco a sustituir estos rollos de alambres de púas por una estructura más permanente ya de bloques, de cemento, de losas y de hormigón. Se levantaba así el muro de Berlín. Calles, plazas, incluso casas quedaron divididas por la construcción de este muro que transcurría por el centro de la ciudad con una longitud de 43 kilómetros y que presentaba 8 pasos fronterizos en total. Mire, a través de los años, desde la construcción de este muro hasta su caída, hay diversas estimaciones de cuántas personas perdieron la vida intentando cruzar. De acuerdo con la página del Muro de Berlín, fueron al menos 140 personas las que fallecieron. Sin embargo, otras fuentes hablan de más de 250 personas que perdieron la vida intentando cruzar este muro. Pero mire, nada es para siempre y finalmente con la llegada de Gorbachev las cosas empezaron a cambiar. En marzo de 1985 se convirtió en el secretario general del Partido Comunista y lanzó un dramático programa de reformas. Su política consistía en eliminar las prácticas de la represión stalinista y darles libertad a los ciudadanos. Así empezó a despertar Alemania y a salir a las calles. Gorbi, Gorbi se convirtió en un grito popular entre los alemanes orientales que estaban hambrientos de reformas al estilo Gorbachev. Finalmente, el 9 de octubre, una multitud sin precedentes de más de 70.000 personas se manifestó pacíficamente en el centro de Leipzig exigiendo libertad. Fue la primera de muchas manifestaciones que obligaron finalmente al gobierno allá en Alemania a tomar medidas, como sucede casi siempre cuando un pueblo despierta. Una semana después, más de 100.000 personas abarrotaron nuevamente el centro de Leipzig y las protestas se extendieron finalmente por todo Alemania Oriental.
Y así como surgió el muro sorpresivamente de la noche a la mañana, en alambre de púas de una manera improvisada, pues casi que así fue su caída, porque el 9 de noviembre, un alto funcionario allá en Alemania Oriental precipitó su caída. Se trata de Günther Schabowski, portavoz del gobierno de la RDA, quien anunció en una conferencia de prensa que iba a conceder a lo que todos estos manifestantes pedían, y era que se levantarían las restricciones de viaje para los ciudadanos del este. Durante esta conferencia de prensa se le preguntó al funcionario a partir de cuándo ocurriría, y el funcionario dijo: esto ocurre, que yo sepa, inmediatamente y sin demora. En ese momento, miles de personas fueron al muro exigiendo a los guardias que abrieran las puertas, y los guardias finalmente abrieron las puertas y dejaron pasar a los primeros ciudadanos. Imagínense, 30 años después ingresaban nuevamente hacia Berlín Occidental. Algunos de ellos nunca habían visitado, nunca habían estado en Berlín Occidental. Y mientras una multitud eufórica de alemanes del este cruzaba la frontera ahora abierta, cientos de personas de Alemania Occidental los esperaban y celebraban este momento histórico. Así fue como hace 30 años cayó el muro de Berlín. La gente, finalmente, la necesidad de libertad, las ganas de reunificarse, el fin de estas ideologías divididas radicales que lo hicieron surgir, lo vieron caer. Vamos a escuchar algunas de las voces de lo que en ese momento sucedió. Berlín es hoy una ciudad dividida, punto neurálgico siempre actual en el conflicto entre dos mundos. De la noche a la mañana, el domingo 13 de agosto de 1961, los dirigentes comunistas levantaron el muro en un esfuerzo por contener la corriente de fugitivos hacia el sector occidental. El muro de 48 kilómetros que divide familias, intereses humanos y económicos, crea problemas de alimentación y desempleo. Mucho se ha dicho, ¿no?, del poder de uno. Imagínense lo que habrá sido durante esa conferencia de prensa cuando él dice: el cambio es inmediato, es ahora mismo. Esa primera persona que llegó al guardia y le dijo: abra porque yo voy a cruzar, y del otro lado del muro la gente esperando. Imagínense, es verdaderamente, me parece a mí fascinante la historia de la humanidad, lo que somos cuando decidimos que queremos un cambio, cuando decidimos despertar y movernos. En fin, para hablar más sobre este tema, me da mucho gusto saludar en la línea telefónica a la periodista Isabel Mejía, que está allá justamente en Alemania, en una Alemania, Isabel, completamente progresista, probablemente uno de los grandes bastiones de la libertad, y también ahora con el nuevo tema de la migración, que ha sido nuevamente un problema en Europa, ahora otro tipo de migración, pero también fuerte. Angela Merkel ahí también, digamos, con una visión muy progresista de la migración, abriendo las puertas, recibiendo, intentando una Alemania completamente distinta, pues 30 años después, y además una Alemania que hoy está de gala. Así es, pues hoy los festejos están en todo lo ancho, todo lo que es en Alemania. En todas partes hay festejos por la reunificación de Alemania a sus 30 años. Y sin duda, en un lugar donde se han centrado estos festejos y que es símbolo de la división alemana, es sin duda la Puerta de Brandenburgo. Aquí se han dado varios eventos a lo largo de la semana. Ahí se ha instalado una colorida bandera móvil que reúne más de 30,000 deseos y reflexiones acerca del sentido de las fronteras y la libertad. Es como un enorme Twitter viviente. Es creado por el artista Patricia. Ahí la gente puede llegar y escribir lo que quiera sobre este tema en 140 caracteres, y está constantemente rodando en todo lo que es la calle de la Puerta de Brandenburgo. Es una enorme bandera que cubre todo lo ancho de esta calle. Para darles una idea, caben unas 100,000 personas en este lugar.
También en esta semana se ha llevado a cabo el Festival de las Luces. Se han iluminado con imágenes de lo sucedido antes y después de la caída del muro todos los edificios de Alexanderplatz. Es uno de los espacios más importantes en Berlín del Este. Además, en 7 días, en cada rincón de Alemania se han realizado pequeños conciertos, fiestas, se han proyectado películas sobre el espionaje realizado tanto de la policía secreta alemana como de la rusa. Ha habido debates y obra de teatros, entre otros eventos, para dar espacio a la memoria, para que nunca más se vuelva a levantar un muro en Alemania. Este mediodía, la canciller Angela Merkel, frente al memorial del muro de Berlín, pidió la defensa de libertad obtenida en 1989 contra las nuevas hostilidades. El 9 de noviembre, dijo, nos recuerda que debemos enfrentar fuertemente el odio, el racismo y el antisemitismo. Por su parte, el presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, hizo un llamamiento a los europeos para que continúen con su compromiso de unidad con el continente. Ambos estuvieron acompañados por los presidentes de Eslovaquia, de Polonia, la República Checa y Hungría. Ahí, en este enorme memorial, colocaron rosas de diferentes colores. Todo está repleto de rosas, este lugar. Luego de ahí hicieron una caminata por todos los lugares a donde ha habido celebraciones y cerraron en la Capilla de la Reconciliación para realizar una oración. Y ya justo en unas 2 horas empieza ya la celebración justo en la puerta de Brandenburgo. Habrá un enorme evento musical en esta puerta, abrirá la Orquesta de Berlín y va a culminar con un concierto de rock que tendrá como invitados a 27 artistas de toda Europa. Y la gente, ha habido eso sí, hay que mencionarlo, ha habido unas pequeñas protestas, sobre todo en el este, porque ellos coinciden, la gente del este, que no se ha logrado una reunificación completa. Y ha habido unas pequeñas manifestaciones, sobre todo fuera de Berlín. Pero en Berlín, donde se están realizando todos los eventos para conmemorar estos 30 años, hasta el momento todo ha estado en calma. Eso es lo que está sucediendo, Andrea, aquí en Berlín, al celebrar estos 30 años de la caída del muro de Berlín. Isabel, pues te agradezco muchísimo, qué interesante será, un día muy interesante allá, me imagino, en Alemania. Te agradezco mucho que nos tomes la llamada, te mando un abrazo y que tengas muy bonito día. Igualmente allá en México.